no sé, interés político por exagerar esta cuestión? E interés mediático. Cualquiera que tenga un poquito de educación mediática sabe que mucho más importante que los datos es lo que la gente piensa y lo que la gente teme. Es muy llamativo que la gente tenga mucho más miedo del Ocupa que de quien realmente tiene más probabilidades que le eche de su casa. La gente que nos está viendo es muy improbable que sea víctima de una ocupación, pero que le eche de su casa el banco por no poder pagar la hipoteca o que le eche de su casa el rentista es mucho más probable. Y sin embargo, ¿cómo es posible que la mayor parte de la gente tenga más miedo de los ocupas que de los banqueros y de los rentistas? Porque la patronal inmobiliaria tiene compraditos a muchos periodistas y a muchos medios de comunicación para que defiendan los intereses de la patronal inmobiliaria. Y esos periodistas y medios de comunicación comprados vendrán a decir, pero ¿qué más da que haya muchos o que haya pocos? ¿Importa que haya muchas o pocas violaciones? No estoy así funcionan los medios. Siempre son las palabras. Los ocupas peligrosos son los fondos que hacen negocios con el derecho a la vivienda. Esos son los ocupas peligrosos. Los ocupas peligrosos son los rentistas que a través del trabajo de un pobre inquilino pagan sus hipotecas. Esos son los parásitos y los ocupas peligrosos. En España, si a uno le entran en su casa, se llama allanamiento de morada y la fuerza pública interviene inmediatamente. Y claro que sí, claro que tienen que intervenir las administraciones públicas, pero no solo para soltar dinero, también para regular el mercado del alquiler en zonas tensionadas y también para, pues de vez en cuando, ponerle las esposas a un banquero. Porque en este país los bancos han producido mucho daño social. En este país todavía no es legal la dación en pago. Que una familia que no puede pagar una hipoteca no pueda entregar la vivienda y librarse de la deuda. En este país se permite que haya quien esté viviendo de 8 inquilinos para que le paguen 8 hipotecas mientras esa gente llega angustiada a fin de mes. Y el problema son los ocupas. Venga, ¿A mí no te la habrían colado? A mí no me la habrían colado, pero a Yolanda Díaz tampoco. Tanto Yolanda Díaz como yo estudiamos en la pública y aprendimos a leer. Y en el informe de los especialistas del Ministerio de Trabajo esto venía escrito, que lo ha publicado toda la prensa. Yolanda Díaz lo sabía perfectamente y después ha hecho un paripé de ¡oh! Me he enterado por la prensa. Como decía Felipe González con el GAL, que siempre se enteraba por la prensa. Y el problema es que le han pillado con el carrito del helado y han dicho, oiga, que estaba en el informe de los expertos de su propio ministerio. Y esto es muy representativo del tipo de política que hace este gobierno. A veces con los sindicatos apretando mucho menos de lo que deberían, a mi juicio, apretar, que ahora Pepe Álvarez contestará, que es hacer que hacen, de mira qué cosa tan estupenda vamos a hacer, que subimos el salario mínimo, pero luego te la cuelan por detrás. Y luego, sin embargo, cuando hay que... Es que Yolanda sabía perfectamente que iba a tributar. Pero claro que lo sabía porque estaba en el informe de los especialistas de su ministerio. Lo sabía perfectamente, bastaba saber leer. No es que yo sea muy listo, sé leer igual que ella. Perdona. El escándalo es si se hiciera una auditoría de las subvenciones que cobran las asociaciones empresariales y las patronales de dinero público. Encantado de que se hagan. Subir el salario mínimo siempre está bien, básicamente porque ese dinero va al consumo y eso es bueno para la empresa. La pregunta con respecto a los impuestos es a quién le subimos los impuestos. Lo lógico sería subirle los impuestos a las energéticas, a las grandes rentas o el impuesto de sociedades que en España representa menos, por desgracia, que las rentas del trabajo, que son quienes más aportan. Claro, el problema, y aquí es lo que le digo a Pepe, Pepe es sindicalista. Yo no me creo que Pepe se haga una foto sin leer el papel. Y yo no creo que la ministra de Trabajo os enseñe un papel en el que no venga lo del IRPF. Entonces, lo que yo creo que no tiene sentido es hacerte una foto en la que 2 días después te van a pillar con que suben una cosa que tenía que estar en el papel, porque es incongruente. O sea, lo que dice Pablo Iglesias, Pepe Álvarez, es que usted sabía que ese salario mínimo tributaría. Creo que el gobierno, y estoy absolutamente convencido que lo acabará haciendo, ¿A ti no te la habrían tiene que modificar el mínimo para que el salario en esta ocasión no tribute. Vale. Otra cuestión es cuando el salario mínimo interprofesional llega al 70% del salario medio, por cierto, que es una recomendación, mejor dicho, forma parte de las obligaciones que tiene el Estado español con la Unión Europea, la Carta Social Europea lo sitúa, veremos si tiene que cotizar y en qué medida tiene que cotizar, porque efectivamente las tablas de IRPF yo creo que necesita una reflexión más de carácter general que, afortunadamente, con lo que hemos visto ahora,
vemos que no tiene ningún tipo de proporcionalidad. Lo sabíais. Pero, Pepe Álvarez, a la pregunta, por favor. Lo único Venga, Pablo. que te pido, Pepe, en este caso es que cuando venga el gobierno con lo de la reducción de la jornada, esta vez miréis todos los papeles, los que traigan y los que no traigan, para que no sea como lo del salario mínimo, que lo que te reduzco por aquí, te lo subo por aquí y esto no era no vinculante, esto era de no sé qué. Miradlo bien esta vez. Gracias a los dos por haber venido. Habéis sido muy amables. Vamos a